a tu palabra transformarnos por medio de la obra del Espíritu de Dios. Y hacernos nosotros hijos de Dios que reflejen a ese Dios perfecto y maravilloso que brilla con toda su gloria y majestad. Pedimos a esta hora que hables a nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. No matarás. Dos palabras en nuestro idioma, algo tan corto que la verdad es que no tenemos ya mucho más mensaje que dar. Ahí está todo resumido. Pero con la ayuda del Señor vamos a tratar de ver qué es lo que nos está diciendo este pasaje. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver dos cosas. Lo que este mandamiento no nos dice y lo que este mandamiento sí nos dice. Creo que fue muy difícil ese resumen, ¿no es cierto? Lo que este mandamiento no nos dice y lo que este mandamiento sí nos dice. En el mundo actual en el cual tú y yo vivimos, no necesitamos crear nuestra propia escala de valores para que nosotros elijamos entre lo bueno y lo malo, sino más bien tenemos que ir al Dios de las Escrituras para que Él nos enseñe a distinguir entre lo que es correcto y lo que no es. Y acá está puesto esto en la palabra de Dios: no matarás. Pero ¿qué es lo que no significa este mandamiento? Digamos algunas cosas que son importantes, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo ahora. En primer lugar, este mandamiento no se refiere a los animales, sino a las personas. Este mandamiento no se refiere a los animales, sino a las personas. Y vamos a ir utilizando la Biblia para tratar de entender esto y comprenderlo. Porque vivimos en un tiempo y que para nosotros pareciera ser bastante extraño, sobre todo aquellos que ya tenemos un poco más de edad, que de pronto vemos como hay un cambio en los valores que nuestra sociedad señala que son buenos y los que son malos. Si usted ha pasado por alguno de estas últimas semanas afuera de una carnicería, lo más probable es que haya visto alguna imagen que vaya en contra de esa carnicería, ¿no es cierto? Me acuerdo de haber visto un chanchito dibujado, ¿no es cierto? Un cerdo, ¿no es cierto? Afuera de una carnicería, asesino salía abajo la palabra escrita. Y cerca de donde vive nuestro hermano Luis y Eliane hay una carnicería que resulta que me llamó la atención. Después estaba toda blindada en una zona donde, entre comillas, no habían habido tantos desórdenes. Porque de alguna manera el ser humano sin Dios en este momento está tratando de escoger su propia escala de valores, porque de alguna manera hay algo dentro de nosotros que nos dice que debemos hacer lo bueno y que debemos rechazar lo malo. Pero como el ser humano ha rechazado a Dios, no sabe lo que es lo bueno, no sabe lo que es lo malo, entonces tiene que él decidir bajo sus propios conceptos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hoy día es malo matar un animal. Pero este mandamiento que tenemos acá en la palabra de Dios no se refiere a eso. En Génesis capítulo 3, versículo 21, lo leo para usted, dice así: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora la pregunta: ¿de dónde sacó Dios las túnicas de pieles para haber vestido a Adán y a Eva? ¿Acaso Dios de pronto hizo y apareció una túnica de piel así sin más? No, pues hermano. Lo que sucedió es que Dios mató un animal. La Biblia no muestra ni explica eso, y luego vistió a este hombre y a esta mujer. Y de alguna manera pasó esto. Adán y Eva en el capítulo 3 habían pecado contra Dios. Dios había, como habíamos señalado hace unos par de minutos atrás, acorralado a Adán, y Adán se había tratado de desligar de la responsabilidad diciendo: Señor, la mujer que me diste, ahí está el problema. Así que, Señor, tú fallaste. Pero Dios le señaló cuál era la consecuencia de su pecado, y luego Dios vistió a Adán y a Eva de túnicas de piel. ¿Se imagina lo que debe haber sido en ese momento para Adán y Eva? Sabiendo que Dios le había dicho: no comas de ese árbol, porque de cierto, del momento que tú comas vas a morir. Y Dios en su gracia permitió que no murieran. Pero que Adán y Eva no murieran no significaba que no se introdujo la muerte. En ese mismo momento ya la muerte se introdujo. Y de pronto estaban estos dos ahí, en un lugar perfecto, donde estaban esos animales viviendo en perfecta armonía, distintos tipos de animales. Y ellos ven algunos animales que Dios mismo les quita la vida y con esa piel los cubre a ellos. Ellos se dieron cuenta entonces que su pecado tenía consecuencias graves y que si bien en ese momento ellos no habían absorbido las consecuencias de su pecado, otros la estaban absorbiendo en lugar de ellos.
Por lo tanto, este mandamiento, mi amado hermano, no significa que nosotros no podemos comer carne. Eso es algo en la cual tenemos lo que se denomina libertad cristiana. La Biblia muestra en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que se ofrecían muchos animales, cabritos, corderos, novillos, toros, palomas, en sacrificio a Dios. Y siempre eso estaba recordando, el pecado tiene consecuencias. Lo que nosotros hacemos mal en nuestra vida no es gratis, siempre va a producir un daño. Y esos animales se ofrecían a Dios de manera de la vida humana, salvaguardarla respecto a la vida de ese animal. Pero no podemos caer en el otro error que muchos a veces caen, de pensar que el hecho de que nosotros podemos tomar la vida de un animal para comer o para vestirse, como lo acabamos de decir, significa que nosotros tenemos que tener un trato indigno con ellos. Por favor, ayúdeme y busque conmigo en Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, versículos 6 y versículo 7. ¿Le parece que los leamos todos juntos? Deuteronomio 22, 6 y 7. ¿Qué dice ahí? Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. ¿Se fija este Dios detallista que nosotros tenemos? Que hasta de unos animalitos que están ahí, dice, no te aproveches. O sea, mi amado hermano, si estuviésemos en el campo chileno y pasa eso, pilla todo y vamos todos para adentro, tenemos la cazuela y tenemos los huevitos para la cazuela, ¿no es cierto? Pero Dios en su sabiduría está resguardando la vida y dice, no se trata de eso, las vidas finalmente son mías. Y tú te tienes que alimentar, puedes alimentarte o de los huevos o te alimentarás de la madre, pero no puedes tomar todo. De hecho, sabe que hay un mandamiento muy extraño en el Antiguo Testamento que dice que cuando un judío iba a cocinar un cabrito, no lo podía cocer cuando era nuevito, en la leche de su madre. En la leche de su madre. Porque de alguna manera Dios nos está diciendo que toda la vida, incluso la vida animal, es la vida que Dios le ha otorgado. Por lo tanto, la Biblia nos muestra que nosotros no podemos ser crueles con los animales. No podemos, llegar y hacer lo que queramos con ellos, maltratarlos físicamente y hacerles daño. ¿Podemos tomar la vida para alimentarnos? Sí, la Biblia lo muestra. ¿Podemos tomar su vida para cubrirnos? Sí, la Biblia señala eso. Si hay alguien que no quiere hacerlo, tiene parte de la libertad cristiana, pero no podemos ser crueles con ellos. Por lo tanto, este mandamiento de Deuteronomio capítulo 5, versículo 17, no matarás, no se refiere a los animales. Veamos una segunda cosa que no se refiere. Este mandamiento no prohíbe el utilizar la pena capital. Lo vuelvo a decir. Este mandamiento no prohíbe el utilizar la pena capital. La mayoría de nuestros países, y eso incluye también a Chile, desde hace un tiempo atrás han abolido la pena capital. Señalando los derechos del ser humano, los derechos del hombre, se ha buscado, que una persona que ha cometido cualquier tipo de delito finalmente no tenga que pagar con su propia vida. Sin embargo, este mandamiento no matarás no se está refiriendo a eso. En el libro de Génesis, y acompáñeme también, hoy día le voy a sacar harto trote a su Biblia, espero que usted me acompañe. Génesis capítulo 9, en el versículo 5. Y versículo 6, Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, dice así la palabra de Dios, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Dios está hablando acerca de lo que ya estaba ocurriendo en la humanidad, que de pronto, recuerden que unos capítulos antes pasó este problema entre dos hermanos, Caín y Abel. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Que si una persona ha
ha cometido asesinato, la Biblia dice que en ese tiempo Dios autorizaba que la vida de ese hombre que había cometido asesinato también fuese quitada. Por lo tanto, este mandamiento no matarás no tiene que ver con decir, no puede haber ningún tipo de, digamos, pena capital en ningún caso. Cada sociedad, cada gobierno humano tiene que decidir qué irregularidades o qué transgresión o qué delitos son dignos de la pena capital. No cualquier delito lo va a hacer. No es porque una persona se robó un pollo, ¿no es cierto?, le vamos a andar quitando la vida a las personas. Cada sociedad tiene que ver a qué se refiere o buscar qué castigo es apropiado para cada delito y si un individuo es culpable de esa irregularidad, saber o determinarlo bien para no cometer un error. Pero la Biblia no prohíbe el usar la vida de un animal. La Biblia no prohíbe el uso de la pena capital. En tercer lugar, este mandamiento no prohíbe la participación del cristiano en la guerra. Estoy diciendo todas estas cosas porque a veces los cristianos vamos y aplicamos un versículo a cosas que Dios no nos está diciendo que se aplican. La Biblia no prohíbe la participación de un cristiano en la guerra. Todos esos son temas de conciencia que el versículo que acabamos de leer de los 10 mandamientos, Deuteronomio 5:17, no aplica para eso. ¿Y cómo lo sabemos? El mismo libro de Deuteronomio lo dice en el capítulo 20, en el versículo 1, Deuteronomio 21, dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 21, solamente leemos el 1, pero si usted tiene ya el título de ese capítulo va a entender a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué dice? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Entonces puede prohibir un par de capítulos antes Dios el ir a la guerra y luego decir que hay que salir a la guerra. No tiene sentido. No matarás no se está refiriendo entonces a participar en la guerra. Dios está diciendo que muchas veces, en muchas ocasiones, contra su voluntad, Israel tenía que ir y combatir contra naciones que los querían destruir, que querían robar, que querían, ¿no es cierto?, quedarse con sus mujeres, con sus tierras, y ellos, ¿qué tenían que hacer? Defender sus propiedades. Defender sus propiedades. La Biblia lo señala también en el Nuevo Testamento. Dice que las autoridades han sido puestas por Dios y que son servidores de Dios para nuestro bien. Romanos 13. Luego dice, si haces lo malo, teme, porque no en vano ese hombre lleva la espada. Los soldados romanos llevaban la espada y Pablo dice, no en vano lleva ese hombre la espada. Ese hombre lleva la espada para que aquel que hace lo malo le llegue su justo castigo por lo que está haciendo. Por lo tanto, que una autoridad de pronto haga un uso, obviamente, medido y justo de su autoridad y de la fuerza que le otorga en este caso el Estado, es totalmente legítimo de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia jamás se refiere entonces a eso cuando habla de este mandamiento, no matarás. Entonces, no matarás no se refiere a quitarle la vida a un animal, no se refiere en este caso a prohibir la pena capital, no se refiere a la participación de la guerra y finalmente, y en el último no, decimos que este mandamiento no prohíbe la autodefensa. Muchas veces entendemos mal el Evangelio y pensamos que si viene alguien, ¿no es cierto?, como la Biblia dice que si alguien viene y nos pega una cachetada, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle la otra mejilla, y damos a entender con eso que no podemos hacer nada para defendernos si a nosotros, nuestra integridad física, las personas que amamos en nuestra casa les vienen a hacer algo. ¿Qué pasa si entra un ladrón en su casa y está tomando por la fuerza a su hijo, a su hija? Usted va a decir, bueno, la Biblia dice que tengo que poner la otra mejilla, usted lo va a agarrar y decir, pégame en el otro lado. No tiene que ver con eso. De hecho, la Biblia lo menciona, lo leo solamente para usted, para que se entienda. Dice en Éxodo 22:2, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Más claro, echarle agua, ¿no es cierto? Éxodo 22:2, lo vuelvo a decir. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Por lo tanto, no tomemos este no matarás en un sentido absoluto, porque no es así. Si no se refiere a eso, obviamente se está refiriendo a otra cosa. Terminando esta idea de la autodefensa, el Nuevo Testamento muestra que en muchas ocasiones los cristianos fueron llevados
ante los tribunales para enfrentar cargos injustos. Y en todas esas ocasiones, cuando les dieron derecho a la palabra, ellos presentaron su propia defensa. Esteban hizo lo mismo frente a su martirio. Él señaló que él no era culpable de nada. Finalmente lo ejecutaron, pero él tomó su derecho de defenderse. Por lo tanto, si tú y yo nos encontramos en una situación en la cual nuestra vida o de los seres que amamos está en peligro, este mandamiento de Dios no nos prohíbe defendernos y defender a aquellos que amamos. Entonces, si no se refiere a eso, ¿qué es lo que está tratando de decirnos Dios en este mandamiento? Se refiere directamente al asesinato. A que yo, como un civil, como un individuo, llego y tomo la vida de otra persona. La Biblia dice que una nación puede establecer reglas, normas, leyes para en ciertos delitos aplicar la pena capital, pero no le otorga esa autoridad a un individuo en particular. Ninguno de nosotros, dice la Biblia, que podemos en ese sentido tomarnos la ley por nuestras propias fuerzas y en forma individual tratar de ejercer, en este caso, o quitarle la vida a otra persona. Este mandamiento nos muestra que delante de Dios hay un gran valor de la vida humana que lo coloca en una categoría distinta a cualquier otra especie en este mundo. ¿Por qué Dios no dijo no matarás para los animales, pero sí para los seres humanos? Porque para Dios la vida humana es diferente de la vida de un animal. Obviamente un animal puede sernos de mucha compañía, de mucha ayuda, puede dormir con nosotros, puede moverse ahí con nosotros, pero para Dios la vida humana es diferente. Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Este mandamiento nos dice a ti y a mí que la vida humana es valiosa porque te ha sido dada por Dios. Tú nunca podrás pagar por tu vida. Tú nunca podrás controlar todas las áreas de tu vida. Tú nunca podrás hacer la vida como Dios la hizo. Nosotros los que somos padres hemos tenido la oportunidad y la gracia de Dios de a lo mejor ver a un hijo crecer, una hija crecer. Pero nosotros no conocemos los procesos que dieron a cabo que esa vida creciera. Es más, incluso hasta ahora mismo los médicos y los biólogos no logran desentrañar todos los misterios que hay relacionados con la vida humana. Es increíble pensar que a pesar de todo el avance, lo que hace el hombre es estudiar la naturaleza que Dios creó para entender mejor, pero no creó la naturaleza. O como decíamos tiempo atrás, el ser humano va y mira el código genético, el código de Dios, con la información que Dios puso en cada una de nuestras células, y lo que hace ahí es tratar de determinar ciertas enfermedades o ciertas cosas que nos pueden ayudar a librarnos de problemas. Por lo tanto, este mandamiento, hermano, nos muestra el valor de la vida humana. Mi amado hermano, es importante entender lo siguiente. ¿Cómo determinamos nosotros el valor de una persona? Si nosotros dijéramos, aquí tenemos un médico, él tiene un ingreso mensual de 5 millones de pesos, y acá tenemos un barrendero, este barrendero gana el mínimo. ¿Significa entonces que la persona A, el médico, tiene un gran valor y la otra persona tiene un valor mucho menor delante de Dios? No. Para Dios todas las personas valen lo mismo. Y es increíble, por ejemplo, que en el libro de Santiago se nos dice que cuando llegan dos personas a la iglesia, uno muy bien vestido, ¿no es cierto? Ah, sí, pero increíble. Y llega otro así todo desastrado, ¿no es cierto? Incluso a veces hasta más o menos fuerte, ¿no es cierto? La tentación que había en esos cristianos, decirle al que está ahí, venga para acá adelante. Y ahí lo ponían al lado de la hermana Betsabé, ¿no es cierto? Lo sentaban ahí en el mejor lugar que estuviera cómodo. Y como en esa iglesia o en ese lugar de culto primitivo muchas veces no estaban todas las comodidades, no tenían aire acondicionado como tenemos ahora. Llegaba otro más o menos desastrado y a lo mejor ya no había ni asiento. Y le decía, échate ahí, siéntate en el suelo. Si no hay dónde más sentarse. Pero mi amado hermano, cuando hacemos eso no nos estamos dando cuenta que para Dios toda vida humana vale lo mismo. Que para Dios no hay rico ni pobre. Y eso es maravilloso. Acá en la iglesia no valen más algunos por digamos, el sueldo que ganan, lo que ofrendan o lo que diezman, hermano. La Chabelita, que es la tesorera de la iglesia, no me entrega un informe mensual diciendo, pastor,
estoy diciendo esto para que se entienda. Pastor, acá están todos los que diezmaron. Así que estos son cristianos categoría A. Premium. Y acá, pastor, están todos los otros. ¿No es cierto, Chabelita, que no pasa eso? Pero sabe, hermano, cuando vamos a una manera de ver la vida donde Dios está ausente, podemos darnos cuenta más fuertemente de esto. Por favor, présteme atención a lo que voy a decir. Le preguntaron a un biólogo llamado William Etkin, ¿qué es el ser humano? Y esto es lo que contestó: no somos más que peces mejorados. Algo así como el diseño original de una casa que ha sido remodelada. Eso es lo que para este hombre es la vida humana. Le preguntaron a otro hombre, George Watt, ¿quién había sido William Shakespeare, el gran escritor y dramaturgo inglés? Y dijo, William Shakespeare es una colección al azar de moléculas que existieron hace 400 años. Yo creo que Shakespeare, si hubiese escuchado eso, se hubiese revolcado en su tumba diciendo, ¿a dónde la viste? Mi amado hermano, cuando uno va a mirar la vida sin Dios, en el ateísmo, en una vida en la cual no hay propósito ni vacío, nosotros lo único que somos un par de moléculas que hemos sido unidas por la pura casualidad. No tenemos ni un origen ni un destino final con propósito. Somos solamente azar. De hecho, William Shakespeare puso esto en la boca de uno de sus personajes y dijo lo siguiente: la vida no es más que una sombra, una historia narrada por un idiota llena de ruido y furia que no significa nada. Esa es la vida sin Dios. Pero cuando uno toma su vida y la coloca en Dios, se da cuenta que Dios va y te dice cosas como estas: no matarás. Tienes que mirar a otra persona y darte cuenta que a pesar de que no sea creyente, a pesar de que sea bien pesado, no escuché ningún amén ahí, tú no tienes derecho a quitarle la vida. Tú no tienes derecho a quitarle la vida. Otro hombre, Brian Tierney, en la Universidad de Cornell, estudió de dónde proviene esta idea de los derechos humanos. Los últimos meses hemos estado bombardeados de los derechos humanos, ¿no es cierto? De hecho, uno prende la noticia, de nuevo los derechos humanos. Uno como que ya se satura, no sé si le pasará a usted, de nuevo la cuestión, ya me tienen aburrido con el tema de los derechos humanos. Pero la pregunta es, ¿de dónde nació eso? ¿De dónde se originó? Y quiero que lo piense fríamente, que los seres humanos tienen derechos que son inalienables, que son irrenunciables, es decir, que nadie me los puede quitar. Yo los tengo por el solo hecho de ser ser humano. Mi amado hermano, si yo solamente soy un accidente en el universo, si solamente soy biomoléculas formadas por el azar, ¿qué derecho voy a tener? Ni uno. Y Brian Tierney, de la Universidad de Cornell, estudió eso y él llegó a esta conclusión: que el valor del ser humano intrínseco comenzó a estudiarse y a establecerse no en el periodo del racionalismo, no en el periodo de la iluminación, sino en la Edad Media, con fuertes raíces bíblicas y cristianas. De hecho, Jürgen Habermas, sociólogo, filósofo alemán, que es uno de los hombres más destacados en el estudio del derecho y de los derechos humanos, dijo lo siguiente: la idea de libertad, conciencia, derechos humanos y democracia son un legado directo de la ética judía de justicia y la ética cristiana del amor. Y acá está, lo vemos, y nunca a lo mejor no nos habíamos percatado que Dios está protegiendo la vida de los seres humanos en una forma diferente, especial a cualquier otra cosa que hay en la tierra. Que si bien Dios nos dice que no debemos ser crueles con los animales, sí tiene mayores sanciones si nosotros hacemos algo contra otro ser humano. Por lo tanto, este mandamiento no está hablando de la dignidad del ser humano. A pesar de que el hombre ha caído, a pesar de que el hombre ha fallado delante de Dios, sigue portando la imagen de Dios y sigue siendo, para nosotros humanamente hablando, que no sabemos la voluntad de Dios ni los planes de Dios, sigue siendo una persona que Dios en su gracia puede redimir. Hasta el peor pecador, hasta el más grande. Como lo dijo el apóstol Pablo, que yo, habiendo sido perseguidor de la iglesia, fui llamado a misericordia, y por eso él decía: yo soy el primero de los pecadores.
Pero a ese primero de los pecadores Dios lo salvó, lo cambió y lo transformó y lo hizo nueva criatura. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener nosotros presentes con un mandamiento como este? Podríamos decir muchas cosas, pero solamente me gustaría mencionar algunas. Este mandamiento prohíbe el asesinato premeditado. Yo espero que ninguno de los que está acá presente esté premeditando un asesinato. Pero lo que sí sabemos es que la Biblia es lo que lo prohíbe. En Éxodo capítulo 21 leo para usted versículos 12 y 13 y dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Corto y claro. El que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Pero no solamente eso, este mandamiento es una prohibición contra el asesinato por negligencia. Y creo que esto es muy importante. Fíjese lo que dice Deuteronomio, y busquémoslo mejor. Deuteronomio 22, versículo 8. 22, 8. En los versículos anteriores leímos este tema del nido de ave, ¿no se acuerda de eso? Bonitos los versículos, es como para destacarlo porque son cómo Dios tiene cuidado de su creación. Pero fíjese lo que dice ahora el versículo 8, y le pido que lo lea junto a mí. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. ¿Sabe lo que está diciendo acá? Está diciendo, mira, si tú vas a construir una casa, tienes que colocar medidas de seguridad. No vaya a ser que alguien te vaya a ver, esté de visita y tú tenías un lugar que era riesgoso y tú no tomaste medidas y esa persona muere. Porque si muere, tú eres responsable, dice Dios. Ah, pastor, entonces esto no se trata solamente de la Asociación Chilena de Seguridad. No sé si se entiende. Y tantos días sin accidentes. Hay un principio bíblico. Y sabe, quiero ser muy honesto usted, cuando yo leí este versículo pensé en la UCB, porque en algunas cosas nosotros debiésemos haber sido más claros, debiésemos haber sido más previsores, y yo sé que algunos entienden a lo que me refiero, no voy a dar más detalles, pero también tenemos que hacerlo en la iglesia. En el edificio de la iglesia tenemos que tomar medidas, no vaya a ser que a lo mejor alguno de los que estamos acá detectó un lugar donde a lo mejor hay algún peligro, y que a lo mejor no tomamos ninguna medida frente a eso y después va a haber un daño para alguno de nosotros mismos, de nuestros hijos o alguna visita. Ya nos pasó en una oportunidad que una persona saliendo de la iglesia de tercera edad se cayó, ¿sí? Gracias al Señor sin ninguna consecuencia, pero son cosas que puede pasar. De alguna u otra forma Dios nos está diciendo esto: el asesinato premeditado yo lo prohíbo, pero si tú eres descuidado con tu vivienda o donde tú estás viviendo y no tomas medidas para proteger la vida de otras personas, también eres responsable. Y ahí uno se da cuenta cómo Dios nos empieza a elevar los estándares de responsabilidad. Sabemos nosotros y lo creemos, y me gustaría entrar en mucho detalle en esto, solamente menciono algunas cosas, que la Biblia también prohíbe el aborto. Menciono solamente eso, me gustaría referirme a la eutanasia, al suicidio y a muchos otros temas, pero si lo hacemos vamos a alargarnos un poco. Pero vamos a Lucas capítulo 1 para que veamos sí algunas cosas respecto al tema del aborto. Y nada más ni nada menos que representado en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas 1, capítulo 1, versículo 41. Y leo para usted Lucas 1:41, dice así la palabra del Señor. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ¿qué dice? La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No pierda ese versículo y lea ahora en el capítulo 2, en el versículo 16, 2:16, y dice así en ese versículo. Léalo conmigo. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ahora, ¿qué es lo interesante de lo que acabamos de leer? Que en Lucas, en el capítulo 1, en el primer versículo, el versículo 41, usa la palabra la criatura, ¿no es cierto? Y en el versículo que acabamos de leer ahora se refiere al niño. Ahora bien, en el idioma original se usa la misma palabra.
La misma palabra. De hecho, otras traducciones traducen ambos versículos como bebé. Y uno dirá, bueno, y pastor, ¿qué tiene que usar la misma palabra? Mucho tiene que ver, porque en el capítulo 1 Jesús está dentro del vientre y para Dios ya es una criatura, un niño, un bebé dentro del vientre. Y luego en el capítulo 2 obviamente es un niño, un bebé. Es decir, lo que había después fuera es lo mismo para Dios de lo que había antes. Un niño, un bebé. Por eso como cristianos decimos que nos oponemos al aborto. O como en una oportunidad que se estaba dando una charla de medicina a estudiantes de medicina respecto al aborto, el conferenciante dijo lo siguiente. Imagínense el siguiente caso, dijo, hay un padre de familia que padece sífilis, la madre padece tuberculosis. Ya han tenido 4 hijos. El primer hijo nació ciego, el segundo hijo murió, el tercero es sordo y retrasado y el cuarto sufre tuberculosis. La madre está embarazada de su 5.º hijo y está dispuesta a abortar si ese es el consejo que ustedes le dan. Entonces le pregunta ahí a estos estudiantes de medicina, ¿qué le dirían ustedes a esa madre? La gran mayoría, ¿sabe usted qué dijo? Que lo abortara. Bueno, le dijo el conferencista, felicidades, usted acaba de matar a Beethoven. Porque esa era la condición de la familia en la cual este gran músico vino a su vida. Desde que nació Beethoven, nació como una persona enfermiza y débil, tuvo sordera, reumatismo, tifus, desórdenes en la piel, infecciones, degeneración inflamatoria de las arterias, hepatitis crónica. Y aún así hizo grandes cosas que si no hubiese sido por él, la vida humana no sería igual. Porque hay un valor en la vida humana que no tiene que ver con nuestro estado de salud. No solamente los mejores, o como sabemos que ocurre ahora, la manipulación genética en otros países para que no haya ningún niño que venga a ser concebido con algún tipo de problema. Eso ya se hace. El nacimiento de Cristo que leímos recién nos muestra la importancia de la vida humana. Pero ¿sabe qué? A mí lo que me impresiona del Señor es que cuando uno llega al Nuevo Testamento, lo que el Señor había puesto en un nivel, lo que Dios en el Antiguo Testamento había puesto en un nivel, ¿sabe lo que hace el Señor Jesucristo? Toma esa norma, ¿y qué hace con esa norma? La eleva y la coloca mucho más alta, diciendo, mira, Dios lo dijo así en el principio para no de una mostrarles todo lo que Él quiere, pero ahora les quiero decir en el fondo lo que Dios el Padre quería de ustedes. Y eso está en Mateo capítulo 5. Y acompáñenme ahí, por favor. Mateo capítulo 5. Versículo 21. Mateo 5, 21. Leo para usted, hermano. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿qué cosa? No matarás. Es lo que estamos leyendo, amén. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y dice, y cualquiera que matare, ¿qué dice? Será culpable de juicio. Pero fíjese cómo comienza el versículo 22. Pero yo os digo. No sé si se da cuenta cómo el Señor Jesús se pone a la misma autoridad que el Pentateuco, que los libros del Antiguo Testamento. Ellos le dijeron, o fue dicho, pero yo, Jesús, Dios hecho hombre, les digo lo siguiente. Que cualquiera que se enoje contra su hermano. Ya aquí uno dice, pastor, mejor saltemos estos versículos, leamos otros, esos facilitos, como en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. A mí me encantan los pancitos de vida porque difícilmente un pancito de vida me confronta con mi pecado, ¿no es cierto? Son versículos para gozarse nomás, son puras promesas. De hecho, hay algunas Biblias, no sé si usted la ha visto, la Biblia de las promesas. Uno diría, qué maravilloso. Saquemos todos los mandamientos y coloquemos puras promesas de Dios. Pero es necesario ir a estos versículos difíciles. Pero yo digo que cualquiera, el pastor, el anciano de la iglesia, el más jovencito, el mayor, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Que ya el juicio de Dios
Ya nosotros, Dios nos dice, somos culpables si yo me enojo contra un hermano. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato, y para que quede más clarísimo, dice la última parte, quedará expuesto al infierno de fuego. El infierno no va a estar solamente con aquellos que asesinaron físicamente, sino que también, imagínense eso, con aquellos que son, yo lo puse así, homicidas verbales. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos una pistola así adentro, así en la lengua, y hablamos y sale una bala ahí? Si no lo matamos, lo dejamos ahí a medio morir, ¿no es cierto? El Señor dijo, en el Antiguo Testamento se habló del homicidio físico, pero yo voy a hablar del homicidio verbal. Y cualquiera que lo haga, quien quiera que sea, está expuesto a la condenación del fuego eterno del infierno. ¿Has matado a otros con tus palabras alguna ocasión? ¿Has maldecido a otro ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios? ¿Has mirado en la vida de otra persona y has logrado ver en él que es un espejo medio borroso, medio maltrecho, pero aún así un espejo de la imagen de la gloria de Dios? Para Jesús basta una pequeña maldición hecha hacia otro ser humano. Una pequeña, trivial, común y corriente salida de madres nuestras para que quedemos expuestos al juicio de Dios y a la condenación eterna. ¿Y sabe qué? Cuando leo un versículo como este, el que acabamos de leer, un pasaje como eso, me doy cuenta que muchas veces quizás yo no he sido un homicida material, pero sí he sido un homicida verbal. La Biblia menciona lo siguiente: el Señor Jesucristo fue tomado en un juicio ilegal, y en ese juicio ilegal, cuando fue revisado por Poncio Pilato, dijo, la verdad es que no ha hecho nada malo, pero voy a tratar de, como los líderes no quieren que lo suelte, voy a tratar de apelar al pueblo, porque siempre el pueblo tiene la oportunidad en esta fiesta de que alguno sea liberado. Y el Evangelio de Marcos dice así: en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. E increíblemente, el que debía morir era el homicida, pero el que murió en ese lugar fue el Señor Jesús. Solamente para terminar, acompáñeme al libro de Hechos, en el capítulo 3. Hechos capítulo 3. Seguramente Pedro está hablando con una multitud en la cual habían muchos de aquellos que habían estado un poco más de 50 días antes gritando, crucifícale. Pedro ahora le está hablando. Quizá habían pasado un par de meses. Y yo me doy cuenta que debe haber sido una valentía del poder de Dios nomás, para decir lo que dice en el versículo 14 y 15. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué es lo que dice acá la palabra de Dios? 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Eres tú un homicida verbal? ¿Estás, al igual que este pueblo de Israel, negando en tu vida al santo y al justo? Los cargos que presentó la multitud contra Jesús, ninguno era verdadero. La verdadera causa por la cual Jesús fue entregado fue porque los líderes religiosos le tenían envidia. En definitiva, ¿qué fue lo que pasó? El justo Jesús murió en lugar del injusto homicida Barrabás. Pero, ahora podríamos decirlo así: el justo Jesús murió en el lugar del injusto Manuel, que
que muchas veces ha sido un homicida verbal. Padre, somos confrontados con tu palabra, Señor. Es fácil mirar la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno, y no mirar la viga que hay en el nuestro propio. ¿Cuántas palabras, Señor, han sido destructivas en este mundo nuestro? ¿Cuántas frases de odio las vemos en las redes sociales y nos podemos asombrar? Pero, Señor, queremos a esta hora que tú examines nuestro corazón, oh Dios. Que nos pruebes y veas en él si hay camino de perversidad y nos guíes en el camino eterno, Señor. Oh Padre eterno, si esta boca ha salido agua amarga, solo tú puedes endulzar las aguas de Mará. Solamente tú puedes endulzar a lo mejor cuando nuestra vida se ha transformado en amargura. Cuando a lo mejor lo único que sale es queja. Cuando a lo mejor lo único que sale, Señor, es enojo, rabia y damos suelta a nuestras emociones y decimos, tengo buenas razones para hacer y decir lo que estoy haciendo. Señor, no tenemos ninguna buena razón. No hay ninguna sola, porque nosotros hemos sido creados por ti, a tu imagen, para honrarte a ti, para bendecir con nuestra boca. No tenemos ninguna buena razón. No lo tenemos, Señor. Eso es la forma en la cual el enemigo habla a nuestro oído y nos dice, hágalo. Desobedece a Dios, no te va a pasar nada. Pero, Señor, sabemos que todos nosotros llevamos aún esta realidad en nuestro pecado. Hemos sido concebidos. En pecado me concibió mi madre. Pero gracias te damos a esta hora por Jesús, el perfecto Dios hecho hombre, que vino, Señor, y jamás Él dijo una palabra ofensiva de más. Jamás hizo un juicio a la ligera. Jamás tuvo una risa sarcástica para hundir al otro. Señor, y te damos gracias porque Él es nuestro ejemplo. Él es a quien queremos seguir. Queremos que Él marque nuestro rumbo, nuestra vida, e ir hacia donde nuestro Señor y Salvador nos diga que vayamos. Gracias te damos porque cuando Cristo nació, en su nacimiento vemos el valor de la vida humana. Y cuando Cristo murió en nuestro lugar, cuando tomó mi lugar, vemos aún mayor, en mayor gloria, en mayor majestad, el valor de la vida humana. Agradecemos a esta hora este momento y queremos pedirte que tú puedas aplicar tu santa palabra a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.